I've been losing sleep, holding on to memories. Some things never change. It's hard enough for me to breathe. Ok, traders. Voy a entrar aquí. Ojito que estamos en máximos, pero el precio ya se llevó este máximo anterior. Ahí voy a esperar. Ok, dentro. Ok, si continuamos subiendo, el precio pues ya lo que estaría buscando es estos máximos. Si llega a sacar en este trade, hay una posibilidad interesante de escalar hasta esta zona, ¿sí? Y obviamente pues lo que representaría esto es que el día de hoy el movimiento más óptimo fueron estas compras de las que estamos bastante lejos. De hecho, me parece bastante bonito esto. No hubiese escalado un take profit hasta esta zona, pero sí hubiese escalado el take profit hasta esta área. Esta es una venta algo conflictiva en base a dónde nos encontramos, pero pues nos llevamos este máximo. Nos está dando ya una potencial inducción, una confirmación de cambio, eh, de potencial cambio de dirección. Evidentemente aquí se confirma nuestro break y lo que hizo el precio pues es regresar a una zona óptima para potencialmente caer. Pero es viernes, no vamos a escalar demasiado tampoco este trade en caso de que se dé a nuestro favor. Hubiese sido muy distinto si no nos llevábamos este máximo, ¿sí? Ahí sí hubiésemos tenido que estar esperando a la eliminación del máximo para poder entrar. Como se dio, perfecto, tomamos la venta. ¿Qué es lo que no me gusta de la venta? Esta toma de liquidez. O sea, la primera caída del precio fue bastante agresiva y pues esta toma de liquidez no me agrada del todo, pero bueno, es un trade que cumple con los parámetros, se ejecuta y simplemente se acepta el resultado. Y traders, ya me sacó hace rato, como pueden darse cuenta, pero estaba acabando de escribir. Cada vez que tomo un trade, escribo. Y bueno, no me dio ni tiempo a acabar, así que dije, bueno, acabo y luego actualizo. Exactamente lo que decíamos antes, que no me gustaba de este trade, y fue esta toma de liquidez tan fuerte. Fueron 45 pips en la mañana, ¿sí? Es decir, que las compras de Tokio, pues probablemente ya se promediaron. Vamos a marcar acá un FIBO. Sí, aquí podemos ver retroceso bajista, toma de liquidez por debajo del 50%. Entonces, Nueva York ya había promediado las ventas de Tokio, ¿no? Nos habíamos llevado este máximo, sí, pero habíamos tomado esta liquidez. Cuando tratamos de tradear un retroceso, que en este caso pues casi siempre es un modelo 2, el precio, mientras no rompa el máximo, pues todo lo que está dentro es liquidez, ¿no? Es liquidez. Y siempre lo mejor va a ser tradear a favor de la liquidez prioritaria, que sería el máximo o el buy side liquidity, etc. El momento en el que se rompe el máximo, se libera esa liquidez y hay otras prioridades que llegan a ser estas de acá. Pero en este caso el precio, para nosotros poder vender, tiene que dejar esto vigente y etc. Entonces de esa manera podemos vender y prioriza la siguiente toma de liquidez. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues el precio ya lo había hecho de inmediato, ¿no? Llega a esta zona, vamos a aceptarlo, nos engaña aquí y ni siquiera nos engañó con unos
10, 8 pips, nada. Fueron un 1.3 o 2 pips. Y luego al alza. Entonces, aquí lo que el mercado estaba haciendo era priorizar la continuidad, lo que ha hecho básicamente toda la semana. Error, pues no dejar, mejor dicho, dejarme o omitir más bien dicho algo obvio que era esta toma de liquidez. ¿Sí? Omitir esta toma de liquidez fue el error de esta venta. Sí se cumplen los parámetros de un break, de un headshot, de un MS, etcétera, etcétera, pero el mercado ya había tomado la liquidez necesaria. Yo personalmente ya no voy a tomar ningún trade, ¿sí? Normalmente planteo un 2% de riesgo máximo a la semana. Estoy lejos todavía de eso, pero prefiero mantenerme al margen, mucho más en día viernes, ¿no? Estos momentos son los momentos más importantes en la carrera de un trader y no hablo de las pérdidas, sino cómo enfrentan las pérdidas. Y se los digo yo que el tema del ego en el mercado fue un punto muy difícil de controlar, ¿sí? Era como no aceptar, ¿no? No aceptar el tener una semana perdedora. Yo tuve un año entero en 2023, me parece, puede haber sido, un año entero en el que no salía negativo nunca, o sea, ninguna semana. ¿Pero por qué? Pues porque hacía cosas locas, ¿no? Digamos, el precio me sacaba acá, entonces me quedaba hasta el final de la sesión esperando que el mercado suba lo que tiene que subir. Y digamos que si arriesgué aquí, lo normal, ¿no? Mi 0.33%, pues nada, me quedaba hasta el final de la sesión cazando ese momento exacto en el que el precio podía retroceder. Entonces, el momento en el que el precio podía retroceder, lo que hacía era ir a un ratio mucho más bajo y evidentemente arriesgar más. Y bueno, perdí aquí un trade común y corriente y luego acá recuperaba. Y si eso no sucedía, ¿no? Y si no recuperaba con este trade y otra vez me sacaba, pues esperaba y buscaba luego tener la razón. Pero no era como que trataba de darle la vuelta al precio o a mi mente, ¿no? Y decir, bueno, a ver, si perdí acá, el flujo es alcista, entonces probablemente puedo identificar un flujo de órdenes alcista para poder seguir comprando hasta esta zona. No. Si yo había vendido y el precio me había sacado, mi objetivo era irme con las ventas. Irme con las ventas a como dé lugar. Si me tocaba esperar hasta la 1 de la tarde frente a las pantallas, esperando el tener la razón, lo hacía. Y bueno, un año fue bien. El problema es que creas un sesgo de, entre comillas, de no fallar, y la verdad es que estás fallando, simplemente estás buscando la manera de recuperar esas pérdidas chiquitas que luego arriesgas más y se van haciendo más grandes. Y claro, tu riesgo luego va creciendo. Y en 2023, como digo, no terminé ninguna semana en negativo. Yo me fui hace unos meses atrás a mi... Bueno, ahorita ya no pago TradeSella, pero en TradeSella se pueden ver pues todos los días, ¿no? Todos los días operativos como un calendario, como el que les di acceso en Notion algunos. Y eran todos los días en verde, o sea, eran todos los días en verde. Pero ¿qué pasó? Pues luego se terminó quemando esa cuenta. Por otras variables, sí, pero igual esa cuenta estaba condenada a quemarse. ¿Por qué? Porque no aceptaba el no tener la razón, ¿sí? Y ese es un punto muy importante. Quizá a otras personas no les pasa, pero se frustran demasiado por una pérdida o se frustran demasiado por una semana perdedora. Y obviamente a nadie le gusta perder, ¿no? Este trade me lo tomé tranqui, pero recuerdo que el segundo stop loss que tuvimos el día martes, creo que fue, eh, me provocó un poquito más
de emoción, como de enojo, ¿no? Como de enojo porque al fin y al cabo luego el precio terminó cayendo. Pero simplemente luego aceptas y dices, bueno, me anticipé, no estuvo el momento correcto para entrar, etcétera, etcétera. Y miren, ahorita el precio quizá va a empezar a caer, pero quedarme aquí cazando esa caída, a pesar de que lo podría hacer porque tengo un margen de un trade más, vemos la parte lógica de esto. Digo, bueno, es viernes, son las 10:30, ya tengo 3 Rs negativas, ¿sí? ¿Por qué me voy a quedar aquí cazando un trade que no sé si es que se va a dar? ¿Sí? Y es simplemente desapegarse de el querer tener la razón. Y ojo que el miedo es una parte muy importante de, de la psicología de un trader. El miedo simplemente está ahí y siempre ha estado desde hace millones de años para protegernos de algo. Y justo cuando entra ese miedo, pensamos que esa emoción es la negativa. La emoción negativa es la felicidad. ¿Sí? Esto me lo explicaron hace un tiempo un psicólogo, que mucha gente busca la emoción de la felicidad como clave, ¿sí? Como una clave de vida, como lo más importante para vivir bien. Y la verdad es que la felicidad puede perjudicarte mucho más que la negatividad, por ejemplo, o el miedo, o todas esas emociones negativas que nos plantean. Porque lo que hace la felicidad es llevarte a un nivel de éxtasis mental en el que puedes acostumbrarte a esa felicidad, y cuando no tienes esa dopamina, te enojas y haces todo lo contrario, ¿sí? Y eres mucho más reactivo. Hay un libro que quizá muchos han leído, o quizá no, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es larguísimo. Lo recomiendo, sí, pero está muy largo. Quizá mejor escuchar el audiolibro. Y para resumirlo mucho es las dos maneras de pensar que tiene el ser humano. Una parte lógica y otra parte emocional, ¿no? Esa parte emocional siempre fue prioridad para el ser humano porque era la que nos hacía sobrevivir hace tiempo, pero hoy en día pues no es como que salimos a la calle y hay peligros por todo lado. Y deberíamos utilizar mucho más nuestra parte lógica antes que esa parte emocional. Y esa parte emocional tiene muchísimo que ver, ese pensamiento emocional tiene muchísimo que ver con lo que les decía antes, con la parte de la felicidad. No es perder el miedo, traders, ¿sí? Es ejecutar así tengas miedo. Es hacer las cosas así tengas miedo. Aplica para esto o para lo que sea. Entonces no es un miedo a perder, sino es lo que decía antes. Es que no aceptas perder. Es simplemente un tema de aceptación. Es que no aceptas perder. Lo que les digo que me pasaba antes. Ok, hice crecer un capital muchísimo, ¿no? Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo de obsesión tuve que haber hecho crecer ese capital? Porque sí, me quedaba horas frente a la gráfica hasta tener la razón, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿sí? Esa persona del 2023 hubiese visto esto, ¿no? Entonces empiezo a justificar, bueno, ya me llevé eso, no me he llevado todavía este mínimo, pero ya aquí tengo volumen, entonces voy a coger y voy a entrar aquí. Entro, y si arriesgo el 1%, antes arriesgué el 0,33, si arriesgo el 1%, con este 1 a 1 me voy en el día en positivo. Y ese no es el propósito, ¿no? Porque estás alterando completamente tu hecho estadístico, no estás dejando que los números y las matemáticas hagan su trabajo. Yo simplemente vengo, eh, ejecuto lo que veo que hay que ejecutar y lo acepto, ¿sí? Pero como estoy conectado con ustedes, siento esa responsabilidad, no de terminar en positivo, sino de explicarles la situación de cómo deberían llevar eh, una mejor mentalidad
para que puedan ser prósperos en esta carrera a largo plazo. Porque no es ser próspero un mes, 2 meses, 3 meses, y luego llega una racha negativa y cagar todo lo que construiste en 3, 6 meses. No, se trata de ser próspero consecutivamente en el tiempo. No simplemente aprender a lidiar con las semanas ganadoras, sino sobre todo aprender a lidiar con las semanas perdedoras. Y ojo, que esta semana en mi cuenta de fondeo arriesgo un poquito más. Creo que llevo menos 2,5%. eh, pero pues las cuentas de fondeo las tradeo de esa manera, ¿no? Las trato de pasar, se pasan, trato de cobrar arriesgando entre el 0,75 1% y listo. Pero mi cuenta personal lleva menos de... Con comisiones debe ser como el 1% en negativo. Y esa es la cuenta que me importa a mí, ¿no? El resto son eh, extras y las cuentas de fondeo pues tienen una directriz distinta de operarse. Entonces, ¿por qué me va a afectar menos un 1% en mi cuenta cuando en los últimos meses lleva, no sé, como un 18% positivo, ¿no? 18%, ojo, arriesgando muy poquito. No, no estoy buscando hacer rendimientos estúpidos ni locos, porque esos rendimientos son los que te acercan más a esa mente perdedora en el trading, en el que te acostumbras a ver números, números, números y cada vez quieres más y más y más. Y claro, si quieres más, tienes que arriesgar más. Y cuando tu mente está lista para ganar, pero nunca la tuviste lista para perder, pues ahí es donde viene el verdadero problema, ¿sí? Así que traders, lo que yo les recomiendo y cómo yo trato de manejar esto que hoy en día, pues para mí es mucho más normal, ¿no? Si yo estuviese tradeando aquí solo, pues perdí este trade y acababa de escribir, me levantaba y bueno, iba a hacer otras cosas. Pero como ustedes están aquí conmigo conectado, ¿no? Quiero que tengan un mejor contexto de cómo pueden lidiar con las cosas, porque yo no sé si atrás de la pantalla hay una persona que tiene una expectativa en base a esto, ¿no? El otro día me escribió una persona que me dijo, había pagado recién el curso, no sabía todavía la estrategia, es más, no la había visto porque no había tenido tiempo. Y me dijo, bro, pero ¿qué posibilidad hay de que yo entre al trading en vivo? Porque tengo un dinero ahí y quiero ponerlo a trabajar. Entonces, ese es un aspecto mental completamente erróneo, ¿no? En el que entras acá con expectativas de que un trader gana siempre, ¿no? Y de que no, si trade en vivo, pues no va a perder y obviamente va a hacer crecer este capital. Y eso es erróneo. Porque, ok, ¿qué pasa si empezamos a ganar, esa persona crea confianza y el momento en el que perdemos no sabe lidiar con las pérdidas? Y claro, mientras más confianza ganaba con los profits o los días ganadores, cada vez arriesgaba un poco más, ¿no? Y el día de hoy se perdía, o esta semana se perdía, y esas pérdidas, esa persona no las sabe lidiar, ¿sí? Entonces, en base a no saber cuál es el contexto de todas las personas que están atrás de la pantalla, siempre me voy a sentir en la responsabilidad de decirles lo que me hubiese gustado que me digan a mí hace tiempo atrás, ¿sí? No se trata de tener la razón, no se trata de ganar, ¿sí? Simplemente se trata de gestionar tus emociones y gestionar tu riesgo. No hay otra cosa que se tenga que hacer. Haciendo las cosas bien es imposible que no sea rentable a largo plazo, ¿sí? La mejor manera en la que pueden calmar sus emociones es escribiendo, ¿sí? A mí no, personalmente no me gusta escribir, pero lo hago porque me funciona mucho. Em, por ejemplo, mientras metí a ver, lo que hago es escribir al inicio de mi sesión y mi siguiente punto de escritura pues es cuando ejecuto el trade. Un punto importante para mí es quitarle
importancia a ese trade y verlo como una pérdida ya. Desde el momento en el que ejecuto ese trade, lo doy por perdido y siempre que ejecuto empiezo escribiendo eso, ¿no? Eh, y bueno, aquí escribí, por ejemplo, se está acercando a mi stop loss, estoy sintiendo algo de enojo, pero está bien, lo puedo aceptar. Luego escribí, me acaba de sacar, la verdad, bastante rápido, mis emociones están bajando, la verdad no pasa nada, lo puedo aceptar y la verdad es que me siento bien. Entonces, mientras destino mi enfoque en otra cosa, y esto se los digo para las personas que quizá les cuesta un poquito las pérdidas, mientras destino mi mente en otra cosa y lo plasmo de verdad, no dejo que esa parte reactiva de mi mente empiece a decir, muevo stop loss, ejecuto otra vez, eh, o me quedo frente a las pantallas 3 horas más esperando a que caiga. No, simplemente las plasmo en un papel y van a darse cuenta como no es tan importante, ¿sí? No es tan importante. Con los riesgos que he recomendado desde el inicio de las sesiones de en vivo, ejecutar, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Así que traders, después de esta mini charla, ¿sí? Pues me despido. Nos vemos el día lunes, otra vez sin expectativas, ¿sí? Me encantaría decirles tranquilos traders. Si perdieron 3% esta semana, que debe haber por ahí una que otra persona que arriesgó 1% y no el 0,33, la próxima semana lo recuperamos. Y la verdad es que yo no lo sé, ni ustedes lo saben. Quizá la próxima semana, como la anterior, que terminamos en break-even, puede llegar a ser otra pérdida, otra semana perdedora, ¿sí? Entonces nunca den nada por hecho. Quizá ni siquiera llegamos vivos hasta la próxima semana, ¿no? Quizá me muero, quizá uno de ustedes se muere, no lo sabemos. Nunca den por hecho las cosas. Simplemente déjense llevar por la estadística. La vida funciona en base a estadística porque pensamos que el trading no lo va a hacer, ¿sí? Así que váyanse a tomar un café en mi nombre, un té para los que no les gusta el café, a caminar, a sacar a pasear al perro o continuar con sus diligencias del día a día. Nos vemos el día martes, traders. Chao, chao.